Vamos então encerrar, eu diria com chave de ouro, este simpósio, porque temos connosco o Monsenhor Juan Maria Uriarte, que nos vai falar do celibato sacerdotal, sua nobreza, dificuldades e etapas. O Monsenhor Juan Maria Uriarte é subejamente conhecido, só direi, entretanto, que nasceu em Frunis, na Biscaia, em 1933, foi ordenado sacerdote em 1957, é licenciado em Teologia pela Universidade de Comilhas, em Madrid, e em Psicologia pela Universidade de Louvaina, na Bélgica. E também tem bacharelato em Psicologia Religiosa no Instituto Amar de Paris. Foi ordenado bispo em 1976, foi diretor espiritual e reitor do Seminário de Bilbao. Depois de ordenado bispo, foi bispo de Zamora entre 1991 e 2000 e posteriormente em São Sebastião entre 2000 e 2009. Foi membro da Comissão Episcopal dos Seminários e Universidades nos anos 1978 até 90. Possui imensas obras sobre o ministério e a espiritualidade sacerdotais, de que me dispenso agora enumerar, sublinhando apenas que a mais recente é precisamente uma obra já traduzida em português e, aliás, ao dispor de quem quiser, sobre o celibato. Pois bem, é com muita alegria que agradecemos a presença do Monsenhor Juan Maria Uriarte e já agora a presença não só para esta conferência que encerra este simpósio, mas também o sinal muito bonito que deu em nos ter acompanhado com toda a amizade ao longo de todo este simpósio. Foi também um testemunho muito bonito. Monsenhor Uriarte tem aqui este grupo enorme de assistentes que ficaram para o ouvir com muito interesse e muita expectativa. Certamente no final teremos a oportunidade de colocar algumas perguntas. Muito obrigado, muito gosto. Obrigado. Querido señor Cardenal Patriarca de Lisboa, queridos arzobispos, obispos y presbíteros de Portugal, queridos diáconos, queridos seminaristas, con mucha alegría participo en este simposio del clero. He aprendido muchas cosas en él. Deseo aportar mi colaboración en esta mañana final. Lamento mi ignorancia de la lengua portuguesa. El presidente de la Comisión Episcopal de Vocaciones y Ministerios me encargó una reflexión sobre el celibato presbiteral. Los límites de una conferencia me obligan a elegir solamente algunos de sus muchos aspectos. Escogeré aquellos que, sin ser los más importantes y decisivos, no suelen ser suficientemente abordados habitualmente en los tratados y artículos sobre este tema bien delicado, siempre delicado. Omitiré, por tanto, mi reflexión acerca de la dignidad antropológica del celibato, del perfil específico del celibato cristiano y presbiteral, de los rasgos espirituales que se derivan de su propia naturaleza, de la pedagogía postulada para interiorizarlo y vivirlo evangélicamente. Omitiré todos estos puntos. Todos estos temas y otros se encuentran desplegados en la versión portuguesa de mi libro El celibato, primorosamente editada por las hermanas Paulinas y calurosamente prologado por el señor Cardenal Patriarca, a quien nunca podré agradecer suficientemente su gentileza. Su proemio dignifica notablemente mi libro. Mi exposición de hoy se iniciará con una mirada global y escueta al celibato tal como es vivido por los sacerdotes que he conocido
en diversas latitudes del sur de Europa y de América Latina. Me detendré a continuación en las diferentes etapas del celibato presbiteral a lo largo de una vida de un padre. Identificaré después algunas posibles adulteraciones de dicho celibato en las que pueden incurrir algunos sacerdotes. Terminaré mi exposición ofreciendo y explicando una propuesta que pretende favorecer desde edades tempranas una vivencia sana y progresiva del celibato sacerdotal. El guión que se les ha ofrecido puede ayudarles a seguir más fácilmente el hilo de mi exposición. Primero, el celibato presbiteral, panorama global. 4 sacerdotes psicólogos de 3 nacionalidades europeas, Bélgica, Italia, España, realizamos, bajo la estrecha y cercana dirección del profesor Bergote de la Universidad de Lovaina, un estudio sobre algunos aspectos de la situación de los presbíteros. En lo tocante al celibato, emergían con nitidez 4 situaciones diferentes. La experiencia ulterior me ha confirmado que estas situaciones perviven en la actualidad, aunque estimo que los porcentajes adscritos a cada una de ellas habrán variado sensiblemente. Un primer grupo de presbíteros vive su celibato no solo dignamente, sino con una elegancia espiritual impregnada de paz y alegría interior. Conocen tal vez eventuales deslices de orden menor. No son mayoría, pero no es en absoluto un grupo residual ni insignificante. Y creo que en la misma medida en que es mejor conocido el celibato, este porcentaje aumenta. Para un segundo grupo más numeroso de presbíteros, el celibato es un intento honesto y un logro aceptable. Un intento honesto y un logro aceptable. Conocen por experiencia el sentimiento de soledad, específicamente propio en este estado de vida. Experimentan en ocasiones el anhelo de una intimidad amorosa y genital. No siempre son del todo inmunes al autoerotismo o a leves contactos eróticos, pero mantienen viva su opción de vivir un ministerio célibe. Sus ligeros resbalones no merman sensiblemente ni su vida orante, ni su actividad apostólica, ni su contento interior básico. Procuran restañar su celibato cuando lamentan en él una avería de mayor calado, que comunican con sinceridad y prontitud a quien puede ayudarles. El sacramento de la reconciliación y la confidencia a algún sacerdote de calidad espiritual y experiencia son los cauces para sanar estas heridas del camino. Un tercer grupo de presbíteros, numéricamente no desdeñable, viven su celibato en una tensión incómoda y sufriente que repercute en la totalidad de la persona. La tristeza asoma con frecuencia, el carácter se agria en mayor o menor medida. A veces, su dedicación intensa al trabajo pastoral es en parte un intento de aliviar y escaparse de su tensión interior. Otras veces, el motor de la pastoral se resiente como si funcionara con el freno de mano echado. Diríase que no han interiorizado la condición célibe
como un valor evangélico y un catalizador apostólico. Parecería que para ellos el celibato fuera una simple condición sine qua non impuesta por la Iglesia para ejercer el presbiterado. Y ellos quieren ejercerlo o no se sienten con arrestos para cambiar de vía y buscan otra orientación diferente para su vida. Pero los deslices de cierta entidad, como por ejemplo la dependencia electrónica de programas pornográficos, se repiten con cierta frecuencia en este grupo tercero de sacerdotes. Es preciso recordar, en aras de la realidad, que existe un cuarto grupo minoritario, el instalado en la doble vida. Bajo una apariencia a veces honorable, mantienen habitualmente una relación amorosa y genital con una mujer o una relación simplemente genital con varias mujeres. Tendremos ocasión de describir esta situación muy brevemente en el capítulo 3 de esta conferencia. Esta, entre comillas, clasificación de los presbíteros en punto a celibato no pretende ser una tipología. Muchos célibes tendríamos dificultades para sentirnos adecuadamente retratados en uno de estos 4 grupos. Sin embargo, podemos sentirnos retratados en alguno o algunos de los rasgos de uno u otro grupo. Segundo capítulo de mi conferencia: las etapas o fases del celibato. Situados siquiera imperfectamente en la panorámica y problemática de los presbíteros ante el celibato, podemos ahora asomarnos a las etapas o fases que un presbítero ha de recorrer en su itinerario vital, sin olvidar las dificultades especiales que experimenta en cada fase y los apoyos que necesita procurarse y recibir. Bonnot, un investigador norteamericano, afirma gráficamente que a lo largo de su vida el presbítero vive varios celibatos. El mismo celibato, sustancialmente idéntico, adquiere una fisonomía diferente en los diversos estadios de la vida humana. Y puesto que aquí hay también seminaristas y diáconos, y puesto que la salud futura del celibato de los sacerdotes depende mucho de unos buenos inicios, incluyo también entre estas etapas la fase juvenil. La fase juvenil, comprendida más o menos entre los 18 y los 25 años. Es tiempo de progresiva aclimatación del celibato a nuestro proyecto vital. La aclimatación es una primera e imperfecta identificación con la dimensión célibe de nuestra vocación presbiteral. En ella se van disipando los prejuicios, se van diluyendo las resistencias, se van avistando algunos valores del celibato. Según van pasando los años, empezamos a sentirlo en esta fase como parte de nuestra vida presente y futura. Bonnot fija como objetivo final de esta fase, la capacidad de sentirse satisfactoriamente humano sin ser genitalmente activo ni sentirse frustrado y preocupado por ello. Al principio del proceso, esta identificación no es de ordinario entusiasta y tampoco es completa. El celibato se siente como valor y como regalo del Señor y de su Espíritu más tarde que el ministerio. El joven se enamora antes de ser presbítero
que de ser célibe. Pero en esta fase ha de darse ya un primer descubrimiento. ¿Cuáles son los rasgos o los surcos de este primer descubrimiento que ha de darse en la fase juvenil? Primero, apreciarlo no como una simple condición para ser sacerdote, ni como un tributo que hay que pagar para serlo, sino como un don que empieza a suscitar en mí cierto atractivo, como un don que empieza a suscitar en mí un cierto atractivo, aunque quizá no siempre exento de resistencias tolerables. Segundo surco de crecimiento, en ir dirigiendo a lo largo de los años de formación, en ir digiriendo, no dirigiendo, en ir digiriendo a lo largo de los años de formación la idea de que es un celibato para toda la vida. Que ciertos, entre comillas, paraísos soñados no son para mí. Una costosa renuncia al, que entre comillas, celibato temporal y a la expectativa de que tal vez un día no tan lejano el celibato sea opcional y pueda compartir vida y proyecto con una mujer sin dejar de ejercer el ministerio. Renunciar a esto. Un tercer surco de crecimiento es un creciente entusiasmo por la persona y la misión de Jesús y por vivir a su manera la vida y la vocación apostólica. Este entusiasmo por Jesús y su ministerio es el motor que arrastra en los primeros años al celibato tras de sí, hasta que al celibato le arranca el motor propio. Es arrancado por el motor del amor al ministerio hasta que hay un momento en que el mismo motor el mismo celibato se le enciende el motor propio. Cuarto surco de crecimiento, en una relación con las muchachas que vaya pasando entre algunos posibles deslices en el aprendizaje de la seducción al reconocimiento, de la actitud defensiva a la naturalidad en el trato, de la obsesión por ellas o alguna de ellas a la libertad del corazón. Y último surco, un progresivo señorío habitual de los impulsos genitales, las fantasías eróticas deliberadas, la dependencia de lecturas y programas electrónicos sexualmente fuertes, la inclinación a conversaciones y comentarios picantes. Este señorío total en la intención ha de ser, a medida que pasan los 2 primeros años, habitual en la práctica. El punto más costoso en esta fase suele ser, por lo general, el autoerotismo masturbatorio. Es más que deseable que al menos después de un par de años deje de ser un comportamiento periódico y quede reducido a un episodio eventual que no conturbe seriamente ni la vida orante, ni la académica, ni la comunitaria, ni la apostólica. Muy diferente es el caso del autoerotismo obsesivo-compulsivo que necesita un tratamiento especializado. Dada la extensión de aparatos electrónicos utilizables en estricta privacidad, una dificultad añadida puede ser la dependencia de ofertas pornográficas. Esta dependencia debe cortarse tajantemente desde el principio. Las facilidades ambientales, entre comillas, propiciadas por el clima cultural dominante en la calle y por la mentalidad juvenil imperante, suponen asimismo otra dificultad para los jóvenes candidatos.
Las virtudes que han de cultivarse con esmero en esta fase son la autodisciplina, la vida regulada, la transparencia comunicativa ante el acompañante espiritual y, last no least, la adhesión viva y creciente al Señor y a su vocación de pastor. La ayuda de los sacramentos, de la Eucaristía y de la reconciliación y el acompañamiento espiritual eficaz son absolutamente necesarios en esta fase. El buen testimonio de los candidatos mayores de la comunidad seminarística resulta también saludable para los más recientes. Pasamos a la fase del adulto joven, entre los 25 y los 40 años aproximadamente. Si la primera etapa es tiempo de aclimatación, esta nueva fase es momento de arraigo en la opción célibe. Deja de ser, como al principio de la fase anterior, el celibato un cuerpo extraño en mi organismo humano y espiritual, para ser sentido paso a paso como parte connatural de mi condición evangélica y apostólica. Si todo va bien en la vida sacerdotal inicial, varios factores influyen en esta interiorización, en esta acción a través de en este arraigo del celibato. ¿Cuáles son estos factores? El estreno de responsabilidades, el afecto de los feligreses, los testimonios edificantes de algunos de ellos, los logros pastorales, aunque sean modestos, son elementos humanos bajo los cuales actúa la gracia del sacramento del orden. La oración pausada, la Eucaristía diaria o muy frecuente, celebrada devotamente, alimentan su vida espiritual y pastoral. Bonnot y Sperry retratan el objetivo final de esta etapa con las palabras siguientes: ser productivo y responsable sin ser padre biológico, no sentirse sustancialmente incompleto o carente de algo que se siente como necesario en su vida. El célibe asume con decisión y gratificación interior la responsabilidad de la comunidad a él encomendada y el cuidado de la próxima generación cristiana. Todo esto no sin dificultades, y no es extraño que así sea. El vigor de los impulsos sexuales es todavía ascendente en esta fase. El contacto más libre con el mundo femenino, postulado por el ejercicio mismo de su ministerio, y las confidencias a veces íntimas que el sacerdote recibe de las mujeres, producen su impacto en él. La tendencia creciente a un trato singular con una mujer se acentúa. El deseo de paternidad muestra cada vez más claramente su rostro, sobre todo en los años finales de esta fase. La inexperiencia inicial puede conducir a algunos sacerdotes a implicarse de manera ingenua e inadecuada en ciertas relaciones. La vida apostólica gratifica y motiva, pero a medida que pasan los años, choca con los límites de una realidad que se resiste a cambiar. La actividad pastoral suele resentirse con bastante frecuencia de un déficit de interioridad en esta fase. Interioridad que significa oración, reflexión, comunicación. Estos factores y otros facilitan el inicio de un enamoramiento que, si no es comunicado y contrastado con un sacerdote maduro, experimentado y preparado, puede consolidarse y expresarse en transgresiones de nivel medio y alto. ¿Cómo lograr el objetivo de esta fase? El arraigo
del celibato en estas circunstancias. Es tiempo de aprender el lenguaje célibe del amor y la sexualidad. En este aprendizaje es vital recuperar el equilibrio entre interioridad y exterioridad, tantas veces desbocado en este tiempo. Es asimismo muy saludable la comunicación de nuestra intimidad a un testigo cualificado, cercano, respetuoso y libre. Es preciso una sobriedad de imágenes para no acumular durante el día una tasa excesiva de estímulos eróticos. Dice Raniero Cantalamessa, un sano ayuno de imágenes resulta hoy más importante que el ayuno de alimentos. El acceso habitual a la gracia sanante del sacramento de la reconciliación puede resultar decisivo. Muchas crisis de celibato en esta fase son consecuencia de una anemia espiritual. No es aún, a mi entender, esta fase una fase propicia para verdaderas amistades femeninas. Aunque la amistad y el amor sexual son registros diferentes, en esta fase son todavía demasiado contiguos. El tránsito de un registro al otro es muy fácil, a veces imperceptible. Tercera fase, la fase del adulto, entre 40 y 65 años. Los especialistas registran en el seno de esta fase un periodo prolongado de crisis existencial más o menos consciente y profunda, no solamente en el célibe, sino en todos los humanos. Es una crisis, en primer lugar, de eficacia. ¿Merece la pena sacrificar tanto para lograr tan poco? Es también una crisis de sentido. ¿No es absurdo un voluntarismo ciego, entregar la vida a menesteres tan etéreos sin ningún apoyo de una mujer que me ofrezca gozo y goce para vivir? De afectividad. Estoy harto de ofrecer consuelo, pero a mí, ¿quién me consuela? No estoy dejando pasar las oportunidades de vivir verdadera e intensamente. Crisis general en el ser humano. La crisis no tiene la misma intensidad en todos los sacerdotes, pero es prácticamente universal en todos los humanos. Naturalmente, el celibato de un sacerdote sufre el impacto de esta triple crisis: crisis de eficacia, crisis de sentido, crisis de afectividad. La respuesta adecuada no es la extroversión, es decir, llenar el vacío interior mediante el activismo. Tampoco es la diversión, es decir, buscar satisfacciones incoherentes con el ministerio célibe. No lo es asimismo la introversión, es decir, confinarse en sí mismo y remitirse a cumplir con los mínimos obligados, sino la conversión. No seremos consolados auténticamente ni por evasiones ni por recursos inmediatos. Seremos salvados por un encuentro con el Dios de Jesucristo. Llevados por la ventolera de esta crisis, bastantes abandonan el ministerio, otros se insecularizan. ¿Qué quiero decir con esta palabra extraña? Permanecen en el ministerio, pero apáticos, vacíos por dentro. Bastantes otros, gracias a Dios, movidos por el Espíritu, optan por una entrega generosa al buen pastor y por él a su redil. Rehacen su opción por el celibato que estaba tal vez averiado o tocado,
Es una opción existencial y prácticamente definitiva. Asumieron públicamente el celibato en su ordenación diaconal, pero se hacen existencialmente célibes en este período. Optan con todo realismo por aquel amor y aquel valor que en su día abrazaron como un carisma, como un don, con sinceridad, pero todavía sin sólida experiencia vital. Si la crisis no es bien tratada, la tentación de saltarnos los límites de la relación con alguna o algunas mujeres es casi inevitable. La íntima amistad con alguno o algunos sacerdotes suele resultar una mediación salvadora. Dice Donald Cousins: si el sacerdote no tiene unos cuantos amigos verdaderamente cercanos o íntimos, el deseo que siente de relaciones románticas o sexuales puede llegar a ser abrumador. Son posibles las amistades después de pasada esta crisis y bien resuelta, aunque no son frecuentes ni entre casados ni entre célibes, ni aquí ni allende los mares. Las verdaderas amistades femeninas son posibles, pero tienen estas limitaciones y son solamente posibles si hemos salido confortados por la crisis. Y las virtudes a practicar especialmente son la relación de intimidad con Jesucristo y la entrega oblativa a la comunidad, y mucha paciencia. Tras una fase de varios años llega la paz y una mayor unidad interior. La crisis no se extiende a todo el periodo, sino una parte interior de ese periodo. Y cuarto, la fase del adulto mayor, de 65 años en adelante. Es una etapa menos estudiada por los especialistas. Probablemente en el análisis de esta fase habría de seguirse la pista de los gerontólogos, que distinguen entre senescencia, 60 o 65 a 75 u 80 años, y senectud, de 75 u 80 años en adelante. Como veis, estáis ante uno que está de lleno en la fase de la senectud. Se nota. En esta cuarta etapa, el vigor biológico de la genitalidad remite, aunque no se apaga del todo. Si me permitís una anécdota real. Un hombre viudo a los 70 años y que vivía una relación amorosa y genital con su mujer, experimenta después de unos meses de la muerte de su mujer pues la tremenda atracción hacia las mujeres, y va donde su cura, su sacerdote, su padre, con la ilusión de que le explique: padre, ¿cuántos años va a durar esto? Y el sacerdote le dice: 2 años. Ah, o sea que a los 72 ya quedaré tranquilo. No, 2 años después de muerto. En esta cuarta etapa, pues, el vigor biológico de la genitalidad remite, aunque no se apaga del todo. La necesidad de compañía e intimidad femenina se mitiga. Uno se ha hecho, no sin dolor, a la soledad específica del célibe si vive en contacto con otros sacerdotes y mantiene al menos algunas relaciones pastorales. Si las etapas anteriores han sido correctamente vividas, el objetivo de esta fase es, en formulación de Romano Guardini, convertir la experiencia acumulada en sabiduría interior. Sintiéndose bajo la mirada misericordiosa de Dios, a la que confiamos toda nuestra vida, con sus pasos recios y sus tropiezos, nos vamos desprendiendo de lo que poseemos o hemos poseído en el pasado, desde la salud y vigor hasta nuestras responsabilidades mayores.
Se instaura en nosotros una tolerancia de la mente y el corazón que resta dramatismo a nuestras reacciones, disuelve la rigidez, genera indulgencia y libera una nueva capacidad de ternura menos posesiva. Esta es una alternativa. Si nuestro recorrido vital ha sido más convulso, las limitaciones impuestas por la nueva etapa pueden teñir nuestro espíritu de un deje de melancolía, unas gotas de amargura y una desvitalización de nuestros sentimientos. Si anteriormente no la hemos convertido por la acción del espíritu en una necesidad del corazón, nos faltará temple y nos sobrarán excusas para no entregarnos a la oración como la actividad y a la escucha de la palabra de Dios como la actividad fundamental de nuestra vida. En punto a celibato, si las fases anteriores han sido vividas aceptablemente, nuestra andadura puede discurrir de manera digna y escasamente problemática. Por el contrario, si nuestro pasado ha sido accidentado o vivido represivamente, pervive en nosotros un deseo insatisfecho que empuja al sacerdote a una cierta actividad genital, real o imaginaria, desproporcionada a su vigor biológico. La dependencia de programas televisivos picantes, el acceso a portales eróticos a través de Internet y en algunas ocasiones caricias dudosas a menores pueden ser algunos indicadores, excepcionales pero indicadores. Aun reconociendo que la siguiente consideración es un inciso, no debo perder la ocasión de subrayar que comparto con expertos competentes la preocupación por el fenómeno, en algunos presbíteros de todas las edades, de la dependencia de programas pornográficos. No es solo la dimensión moral de este comportamiento, netamente incoherente con el celibato. Lo que me preocupa es la manera degradada de vivir la sexualidad que este comportamiento lleva consigo. En efecto, las tres características mayores de toda relación humana digna de este nombre y también, naturalmente, de toda relación sexual son la relación de sujeto a sujeto, el respeto a la alteridad y la fecundidad. En el intercambio sexuado o sexual deben darse también estos tres caracteres. La persona realizada como célibe tiene una relación rica de sujeto a sujeto, aunque no de signo genital, con las personas a las que trata. No domina a las personas ni se deja someter por ellas, invadiendo su intimidad ni dejándose invadir, es decir, respeta la alteridad. Y su trato estimula, da vida, esperanza, libertad, amor, es decir, es fecundo. Ninguno de estos tres caracteres se dan en la dependencia de escenas pornográficas. El sujeto se esconde en la clandestinidad del anonimato. No trata a los protagonistas de la escena como sujetos, sino como objetos. No los respeta como personas humanas. No les muestra el trato que merece su dignidad, aun cuando ellas mismas no se respeten a sí mismas. Falta la alteridad. Lejos de ser una relación que dé vida y ayude a crecer, disminuye al espectador y a los que se exhiben. Le falta la fecundidad. En suma, se instaura una relación de muy baja calidad antropológica. Quien se torna dependiente de ella va empobreciendo paso a paso la calidad de su dimensión sexual y genital. Pero volvamos a la edad que estamos describiendo. Ante las dificultades arriba consignadas, los apoyos son la comunicación confiada a un hermano sacerdote, el mantenimiento de su actividad, muchas veces ya subalterna. El que era párroco ha pasado quizá a ser un auxiliar, o la abundancia de relaciones gratas con personas conocidas y estimadas.
La penuria sacerdotal obliga muchas veces a proseguir en el nivel de responsabilidad anterior hasta una edad superior en la que ya no es posible este gasto energético. En cualquier caso, es tiempo de mirar nuestro pasado célibe con agradecimiento al Señor por haber sido mantenidos en Él y con paz por sus posibles y casi inevitables deficiencias que la misericordia de Dios ha perdonado. Pasemos al tercer capítulo: adulteraciones, deformaciones, engaños. Todo valor precioso se presta a imitaciones deformadas o fraudulentas. También el celibato. En este apartado me propongo delinear algunas de las más frecuentes. No figuran en mi libro sobre el celibato. Son tratadas, aunque con brevedad, con competencia, por Carlos Domínguez Morano en el número 31 de la revista Frontera de los Religiosos Españoles, sobre todo en el capítulo 4. Y también por Amedeo Cencini, también brevemente en las páginas 659-666 de su monumental obra Por amor, con amor, en el amor. Vayamos describiendo algunas de ellas. Primera, amistad heterosexual o amor. ¿Cabe una auténtica amistad entre un presbítero célibe y una mujer? Hablamos de amistad, no de amistades entre comillas que comportan cierto trato de mayor confianza con algunas mujeres, pero sin intimidad compartida. La amistad, dice el profesor Vázquez, emérito de Salamanca, emérito de Psicología, es un amor típicamente humano y espiritual que no se funda en la carne ni en la sangre, ni hunde sus raíces en el universo familiar, sino que brota del encuentro del yo con un tú como sujetos personales. Añadiría a esta cuasi definición: la presencia del cuerpo es sobria en la expresión de la amistad, mientras es máxima la cercanía espiritual. La empatía mutua, la transparencia en la comunicación de la propia intimidad, la aceptación incondicional del amigo, la búsqueda desinteresada de su bien. Es un amor expansivo que apenas conoce los celos. Los amigos de mis amigos son mis amigos. ¿Es posible una relación de esta naturaleza entre un célibe y una mujer en edad generativa, como diría Erickson? Algunos especialistas lo niegan, por ejemplo, Ignaz Leer. La amistad inicial se iría transformando insensiblemente en amor genital, según ellos. Desde la experiencia de haber acompañado algunos casos, creo que es posible, saludable y mutuamente enriquecedora. Se trata solo de personas de excelente calidad humana y espiritual y muy centradas en su ministerio pastoral o en su vocación particular. Armónicos masculinos y femeninos se enriquecen. Son relaciones delicadas. De hecho, no son frecuentes ni en célibes ni en casados, ni aquí ni lejos de aquí. Por supuesto, esta amistad no es para célibes de primera ni segunda hora, jóvenes y adultos jóvenes. Amistad y amor genital son dos registros diferentes del psiquismo humano, aunque próximos. Dice Raquel: es muy conveniente someterse durante años a una disciplina muy severa si se quiere llegar a la verdadera amistad heterosexual en el celibato. Y aquí reside uno de los equívocos. Es fácil en muchos casos una evolución de una amistad inicial hacia el amor genital. Quienes están implicados en este proceso suelen tener resistencia psíquica a reconocerlo, pero los signos son claros. Primero, la necesidad o fuerte demanda de presencia física. Se soporta mal la separación. Segundo, la inclinación acusada a efusiones expresivas de afectos, abrazos, besos frecuentes.
Tercero, la aparición de la celotipia respecto de otros amigos de la persona amiga. Y cuarto, la propensión reiterada a conocer los sentimientos íntimos de la mujer amiga y a comprobar su nivel de afecto hacia nuestra persona. El autoengaño consiste en que el célibe no vea, entre comillas, no lea estos signos porque en el fondo no desea verlos. Es preciso aprender a soportar la verdad, diría el fundador del psicoanálisis. Segundo, la compensación autoerótica legitimada. En este autoengaño, el célibe descarta toda relación amorosa y genital con una mujer, siquiera mínima, pero consciente de su biología masculina, consciente de los estímulos eróticos del ambiente, de la fatiga provocada por las tareas apostólicas, de la ansiedad acumulada en una jornada cargada, las frustraciones pastorales padecidas elevan notablemente su temperatura erótica y entonces consideran legítimo, justificado y saludable para su equilibrio psíquico y para la serenidad de su comunicación fraterna y pastoral, un desahogo masturbatorio habitual o eventual cuando se sienten cargados, entre comillas. Tal comportamiento sería, según ellos, como abrir la espita de una olla a presión para que no estalle. Un procedimiento regulador, periódico, aceptado como compatible con el celibato. Me he encontrado con esta conducta justificada en algún grupo de sacerdotes. Una cosa es calibrar con rigorismo moral excesivo una conducta en tales circunstancias, sobre todo si es eventual, y otra considerar coherente con la opción célibe una conducta periódica de esta naturaleza autoerótica. Mantener el criterio moral es aquí el punto central. Tal criterio reconoce que la masturbación no es coherente con la opción célibe, sobre todo si es habitual. Naturalmente, este comportamiento, aunque sea materialmente idéntico, es cualitativamente diferente al que describimos y valoramos al final del apartado de nuestra exposición, del punto número 1 de nuestra exposición. Es decir, es preciso reconocer que bastantes sacerdotes viven una vida orante aceptable y una entrega apostólica envidiable, y sin embargo sucumben con alguna frecuencia ante la tentación del autoerotismo. Se sienten bien en su piel de presbíteros, aman su celibato, desean efectivamente ser íntegramente célibes y sufren por esta debilidad, pero ni su vida espiritual ni su entrega pastoral se resienten significativamente por este proceder que les humilla. No cejan en su empeño de desembarazarse de él, lo comunican a su acompañante espiritual y en el sacramento de la reconciliación. Su debilidad les hace más humildes y más misericordiosos para con las debilidades de sus colegas. Sería injusto y poco evangélico no valorar un celibato así como auténtico, con heridas, pero es positivo. Tal vez más positivo que otro más impecable, entre comillas, pero autosuficiente y poco comprensivo con las debilidades de los demás. Tercera deformación posible, la derivación de la sexualidad genital hacia la erótica del poder, en expresión del exalcalde de Madrid, Tierno Galván. Ya Adler, discípulo heresiarca de Freud, vio este fenómeno con perspicacia. La tentación de cobrar nuestra dedicación no en metálico, sino en especie, se siente con alguna frecuencia. No solicitamos de la mujer intercambios sexuales, ni se los brindamos, pero reclamamos de ella admiración, adhesión, aceptación acrítica de nuestras recomendaciones. Tendemos a controlar su vida y decisiones, búsqueda de signos de agradecimiento,
y exclusividad como orientadores de su comportamiento moral. Una tentación en la que caen algunos sacerdotes. Creo que hoy menos que en otro tiempo. Otra forma en que puede realizarse esta misma derivación es la vía de la ambición de puestos relevantes e influyentes. La voluntad de poder de la que hablaba Adler suplanta en parte al deseo sexual. Es una sublimación, pero a la inversa. En el sentido riguroso de la palabra, es un mecanismo de defensa. En vez de orientar hacia fines evangélicamente nobles las energías humanas que están al servicio de nuestro polo genital, estas energías son derivadas hacia el propio ego, que se autoafirma en su tendencia a dominar, a controlar, a saberlo todo de la vida de los demás, a hacerlos dependientes de nosotros. Hemos utilizado la palabra suplantar, pero en ocasiones no es la más adecuada. Me parece que estos requerimientos, dictados por la voluntad de dominación, esconden con alguna frecuencia un deseo erótico disfrazado. Tanto en la primera forma como en la segunda, la erótica del poder es expresión que oscurece un auténtico celibato. Las querencias dictatoriales de algunos clérigos, su reacción desmedida ante la crítica dirigida a ellos, su alergia a un gobierno pastoral colegial y compartido, son algunos síntomas de este desplazamiento poco feliz de nuestras energías en torno al polo erótico hacia la voluntad de poder. 4. Mucho servicio y poco amor. La entrega pastoral a la comunidad o comunidades a su cargo es el fuerte de muchos sacerdotes y la pasión de bastantes de ellos, de vosotros. Late debajo, por supuesto, un amor al Señor y una identificación mayor o menor con Jesucristo, pastor, esposo y siervo de su Iglesia. Con todo, sucede con bastante frecuencia que mientras la entrega a la comunidad mantiene de momento su vigor, el amor de adhesión e identificación con Jesucristo no se desarrolla e incluso se debilita porque no se cultiva con la debida intensidad ni por la oración ni por el ejercicio de nuestro ministerio con espíritu. En este caso, nuestro celibato va perdiendo su asiento principal, porque el celibato no es solo ni primariamente asunto de servicio, sino asunto de amor, hecho de voluntad y de afecto al Señor y a su comunidad. Un afecto diferente y menos turbulento que la emoción del amor genital, pero no menos profundo. El celibato está hecho del deseo de amar al Señor, de atractivo hacia Él, de voluntad sentida de reproducir su entrega al Padre y su pasión por los hermanos. Un celibato sin amor es tan anómalo como un matrimonio sin amor. Una descompensación entre la entrega a los feligreses alejados y el amor al Señor debilita y deforma el celibato. Uno de los signos más sensibles es nuestra oración costosa e intermitente que no ha llegado a ser una necesidad del corazón, y nuestra deficiente sensibilidad ante la palabra y la Eucaristía que celebramos. Puede suceder incluso que el sacerdote, sabiéndolo o no, intente llenar hasta el tope su vida de actividades para no encontrarse cara a cara con su vacío interior, en el que ha ido cayendo su amor al Señor y más tarde su verdadero amor comprometido con aquellos a los que sirve. Un coeficiente de insatisfacción más o menos encubierta se hace perceptible sobre todo en determinadas circunstancias. El recurso a compensaciones eróticas es en estos casos más extremos casi inevitable. El mismo trabajo por los demás va siendo impregnado de narcisismo, una deformación lamentable. 5. La llamada tercera vía.
Pretende ser un espacio intermedio entre el celibato sexualmente continente y la vida de pareja. Entre un célibe y otra persona célibe o no célibe se instaura una relación que implica al mismo tiempo enamoramiento mutuo e intercambios eróticos. Estos intercambios excluyen por mutuo acuerdo el momento final de la recíproca entrega mediante el coito. El otro punto de exigencia que se impone estriba en que esta relación, sin perder su carácter único, no impida al célibe dedicarse a su misión apostólica. Las convicciones de fondo que sostienen esta posición peregrina son estas. El ejercicio de la sexualidad en su modalidad genital es para ellos una necesidad. Un celibato continente favorece, dicen, el narcisismo, genera frustración y depaupera la afectividad. La expresión genital, explican, es tan válida como la continencia con tal que no amenace el proyecto de servicio al prójimo. Y además, esta expansión genital favorece el equilibrio psíquico al liberarnos de las tensiones inherentes al celibato continente. Y acaban diciendo, incluso ayuda a descubrir con mayor verdad el amor de Dios y el amor a Dios. Hoy se habla menos de la tercera vía, pero de hecho, dice Garrido, funciona en muchos casos. Es una aberración. El sujeto ignora que la actividad sexual y afectiva tiene otras vías de mutua comunicación, libres y generosas, que no implican una relación amorosa y genital reservada a la pareja conyugal o preconyugal. La tercera vía es una racionalización justificadora de una atracción amorosa y genital que la auténtica opción célibe exige controlar. Es a la larga o a media distancia artificiosa, porque en el momento próximo al clímax se desvía la dinámica biopsíquica que les pide la culminación y la pareja resuelve la situación mediante la satisfacción autoerótica de uno o de los dos. No es extraño que esta barrera artificial que se han autoimpuesto sea pronto derribada por la fuerza de la pasión. En los casos que he seguido de cerca, en los pocos casos, así ha sucedido. Oigamos también aquí a Raguel, por lo que se refiere a la tercera vía, que pretende permitir en el celibato unas ternuras y unas intimidades que son absolutamente conyugales, no puede aceptarse más que con un autoengaño. Veo que he llegado ya al término de 5 minutos. 6. La doble vía justificada. Es un celibato con debilidades. Un celibato con debilidades no deja de ser verdadero celibato mientras exista una voluntad humilde de colaborar con la gracia del Espíritu para ir superando los deslices. Si estos fueran graves y crónicos, la persona que los vive deberá preguntarse si realmente ha recibido o mantiene el carisma del celibato, porque si es sensible, su vida es un infierno, y si no lo es, está muy próximo a la doble vida. Esta es la escueta radiografía de la doble vida, atrapado y ascendido entre una vida oficial y aparente que procura simular fidelidad y una vida real y escondida gravemente infiel a su promesa y opción célibe. Un tabique entre el personaje, entre comillas, que guarda celosamente una apariencia de honorabilidad y la persona que vive un naufragio espiritual. En un principio, la doble vida provoca un malestar saludable. Gracias a Dios es muy minoritaria. Un malestar saludable, el remordimiento. Es el timbre de alarma de una conciencia moral que no se resigna a ser acallada. Es el flanco de la llamada del Señor a la conversión.
Pero pasado el tiempo, el malestar se convierte en acostumbramiento revestido de, entre comillas, nuevos criterios morales y de justificaciones por lo dura que ha sido la vida con él. Merece el reproche del Señor: tienes apariencia de vivo, pero estás muerto. Pero todavía hay un camino de retorno. Recuerda cómo escuchaste la palabra, consérvala y cambia de conducta. Apocalipsis 3, 1 y 3. Conclusión. Para clausurar esta reflexión sustancialmente incompleta, me propongo exponer brevísimamente 2 puntos que tal vez puedan compensar algunos de sus vacíos. Primero, celibato y seguimiento de Jesús. Esto requeriría un desarrollo mucho más amplio. Celibato está íntimamente ligado a los demás consejos evangélicos que constituyen la sustancia del seguimiento de Jesús. Ya Santo Tomás ligaba inescindiblemente el celibato con la pobreza y la disponibilidad obediente. Lo hemos oído estos días. Desvinculado de ellas, el celibato se antoja un cuerpo extraño y pierde la capacidad de ser signo del reino de Dios. Si en el contexto del seguimiento, dirá Greshake, no puede ser vivido con aquella alegría que es característica de los discípulos de Cristo. Es más, podemos preguntarnos si fuera de este contexto del seguimiento, el celibato es incluso posible. El consumismo y la libre disposición individualista que no quiere complicarse la vida vinculándose seriamente a nada ni a nadie pueden engendrar un solterón, pero no un auténtico célibe. Por último, una pronta y adecuada preparación para la vida célibe. Una orientación excesivamente temprana al celibato, sobre todo si es muy insistente, podría dificultar el despliegue de dimensiones de la vida sexual y afectiva. Pero una orientación excesivamente tardía podría encontrar cegados ordinariamente caminos hacia una opción célibe. La experiencia de bastantes seminarios que conozco me certifica que la formación impartida para cultivar el carisma del celibato es manifiestamente insuficiente. Perdónenme la crudeza. En una docena de seminarios españoles y extranjeros he podido ofrecer un cursillo básico de 3 días en los que, junto a una exposición global acerca de los diversos aspectos antropológicos, teológicos, espirituales y pedagógicos del celibato ministerial, los seminaristas no solo dialogaban con el director del cursillo tras sus intervenciones públicas, sino que después de cada tema se enfrentaban con un cuestionario ad hoc, estrictamente particular. Tenían ocasión de auscultarse a sí mismos y también ocasión de entrevistarse personalmente con el director. Y la oración matinal y vespertina estaban impregnadas de la temática del cursillo. En casi todos los casos, menos en uno, los resultados han superado las expectativas. El uno porque eran muy jovencitos, bastantes de los que estaban, demasiado jovencitos. Muchos comunicaban por primera vez, toda su problemática pasada y presente. Porque hay bastantes sacerdotes, conozco, en España, claro, conozco bastantes sacerdotes que se han ordenado sin una apertura transparente total a una persona de la confianza de sí mismos y de la Iglesia. Pero he visto que muchos comunicaban por primera vez toda su problemática pasada a partir de este cursillo. La comprensión del celibato era más completa y su valoración más positiva. Los bien situados reafirmaban su opción de acoger el carisma. Algunos dubitantes daban un paso positivo. Alguno veía con más claridad que no era esta su vocación y tomaba la decisión de partir. Muchos anudaban con el director espiritual una relación más confiada y profunda. Considero prácticamente imprescindible un cursillo básico de esta naturaleza. Básico e insuficiente.
En el ciclo formativo del seminario sería preciso encontrar espacios y personas adecuadas para un tratamiento monográfico más aquilatado de todas las dimensiones más importantes del celibato presbiteral. Y en el caso de los presbíteros, la Delegación Episcopal de la Formación Permanente de cada diócesis o de un grupo de diócesis podría organizar un cursillo análogo y unas ulteriores sesiones de profundización. Es especialmente indicado para presbíteros jóvenes y de media edad. Se rectifican muchos procesos. Se merecen este servicio aquellos que en circunstancias tan poco favorables para el ministerio célibe tienen la generosidad de responder a la llamada de Jesús y de mantenerse en ella. Se juega mucho la Iglesia en un buen acompañamiento para que en este camino delicado y difícil la gracia del Espíritu sea, como diría San Agustín, una gracia victrix. Nada más. Muito obrigado, Sr. Uriarte, por esta reflexão, esta comunicação, sobretudo muito sábia, própria de quem, de facto, tem uma longa e profunda experiência como pastor, como padre e como bispo. Uma comunicação muito sábia, muito realista, mas sobretudo muito iluminadora. Teremos agora um espaço ainda de 15 minutos para algumas questões que possam surgir. Faremos como é hábito, procederemos como é hábito. As pessoas levantam-se, faz favor, apresentam-se e fazem a pergunta. Me gusta, Padre Marcos, misioneiro espiritano, a trabalhar em Bértola, Alentejo. Me gostaria de saber a opinião de Dom Juan Uriarte sobre este problema. Muita gente pensa que o casamento resolve o problema de um celibatário. Por isso pergunta, eu he escuchado muitas vezes esta pergunta a mim próprio: por que os padres não se podem casar? É uma pergunta que a gente lo hace. Generalmente mucha gente considera que la sexualidad genital y el sentimiento amoroso, el sentimiento de vida amorosa son dos necesidades vitales sin las cuales está mutilada la persona. Y además, esto que piensa mucha gente ha sido de alguna manera avalado por determinados trabajos de orden científico, a mi entender, sin la debida ponderación y sin la debida precisión. Y por tanto es normal que pregunten, porque consideran que es antinatural una vida sin genitalidad y sin amor. Pero también es verdad que hay una buena parte del pueblo cristiano, y precisamente muchas veces la más sensible a la fe y al Evangelio, que valora el celibato del sacerdote y que se llevaría un gran disgusto si este celibato desapareciera, o que se lleva no solo una sorpresa, sino una pena en el corazón, aunque comprenda una pena en el corazón cuando un sacerdote de su confianza, a quien muchas veces ha entregado lo más íntimo de su propia vida en la comunicación, pues contrae matrimonio. Por consiguiente, a esa pregunta contesto. La causa es la concepción espontánea natural de que es necesario el ejercicio de la genitalidad, de la vida amorosa, y también toda una literatura que ha defendido esa tesis. Pero respondo que hay otra parte del pueblo cristiano que
ama a los curas célibes y ama el celibato de los curas. Padre José Miguel, reitor do Seminário de Lisboa. Hemos oído aquí por varias veces la condición de hijos, hermanos y padres de nuestra condición de presbíteros. Por 15 veces la pastora Slavovovich habla de nuestra condición de sacramento o expresiones similares de Cristo esposo. Puede comentar cómo el celibato realiza la responsabilidad, no la conyugalidad, pero la responsabilidad de nuestra condición de sacramento de Cristo esposo y de hombres. La segunda cuestión. En nuestra cultura, la ideología de género muchas veces hace con que un chico o un joven que llega al seminario trae una inseguridad cuanto a la su identidad varonil, de hombre. Muchas veces, no solo la cultura, pero el pensamiento que el celibato puede resolver o solucionar esta debilidad, porta muchas dificultades de camino y de mirar el celibato en su dimensión positiva. Cómo ayudar en nuestra cultura estes jóvenes. Y tercera y última, muchas veces la iniciación sexual precoce, consentida en la adolescencia o abusada por no iniciación sexual, mas los abusos por familiares, hacen con que los jóvenes porten heridas y una culpabilidad, porque ha tenido que calar y trae una culpabilidad. ¿Cómo ayudar a estos chicos cuando es necesario decirles que no hay condiciones de abrazar una vida célibe, pero eso no es una culpa de ellos, pero las heridas no hacen posible este camino. ¿Puede comentar, por favor? Bueno, voy a responder unitariamente a las tres preguntas que están conectadas entre sí, ¿verdad? Con una respuesta sustancialmente incompleta. Yo creo que una tarea que se ha recrudecido en los seminarios en los últimos años es que ha de dedicarse, sobre todo en los primeros años, a curar heridas, a sanar esos déficits que son necesarios para iniciar un itinerario de aclimatación al celibato y de arraigo en el celibato. Esas heridas primero hay que identificarlas bien. El rector de Lisboa ha expresado algunas, pero también hay otras, bastantes otras. Entonces, identificar bien estas heridas, ver si son heridas que en un itinerario ordinario y con un acompañamiento adecuado pueden ir resolviéndose o sanándose, o si son heridas que incluso requieren un tratamiento específico. Yo creo que eso es un buen elemento. Pero segundo, la inmersión gradual en la propia experiencia célibe es la mayor y mejor respuesta a todas las visiones deformadas del celibato que pueden traer, o a todas las visiones excesivas, como que el celibato lo van a vivir automáticamente en cuanto ha llegado al seminario,
Es la vivencia del celibato, la explicación exterior y la comunicación, la intercomunicación, la vivencia progresiva del celibato, la que nos ayuda a situar las cosas en su sitio. Voy a ponerte un ejemplo concreto. Un seminarista, abogado, que había trabajado en un despacho laboral importante de la capital española y que tenía inquietudes vocacionales, había vivido la vida de un soltero, quizás un tanto contenida, pero pues con bastantes expresiones sexuales, genitales. Llega al seminario, y llega al seminario con la convicción de que, bueno, la oración con los demás, la vida comunitaria, va a deshacer la problemática que yo llevo. Sobre todo en la problemática de dos tipos, de autoerotismo masturbatorio y de imágenes nostálgicas e idílicas de una vida en pareja, etc. Bueno. Y ve que en los años de seminario esto no desaparece. Y ve que su director espiritual le dice: ya se te pasará. Y llega prácticamente el tiempo en el que el obispo le dice: oye, conviene que te ordenes. Y él dice: yo no estoy en disposición de ordenarme. Y hace ejercicios de mes. Y en los ejercicios de mes, que la goza muchísimo, en esos ejercicios de mes, al acabar los ejercicios, pues toma la decisión virtual de dejar el ministerio. Se lo comunica al obispo y al rector, y el obispo me pide que lo acompañe durante un tiempo. Y estoy acompañándole durante prácticamente un curso entero, todas las semanas, 1 hora y media a 2 horas. Y el hombre va poco a poco expresando cada una de sus resistencias, vamos hablándola. Curiosamente, su continencia hacia los 3 meses se hace muy aceptable, y poco a poco va naciendo en él el deseo positivo de ser cura célibe. Y he visto a pocas personas que hayan recibido con tanta alegría, después de haber vivido esa ambigüedad interior, al decidirse, que hayan vivido con tanta alegría el celibato. Por consiguiente, yo creo que cada persona que entra, sobre todo si tienen alguna edad, y también los más jóvenes, viene con una problemática concreta. A mí me costaría mucho categorizar a las personas, por ejemplo, a los que entran mayores al seminario. Me costaría mucho, porque los casos que conozco, cada uno es un caso, y cada uno lleva lo suyo. Y algunos vienen con una inmadurez muy grande, y otros, o grande por lo menos, y otros con una madurez mayor. Bien, pues esto es lo que, de manera incompleta, respondo al rector de Lisboa. Padre António Loureiro, de Diocese de Coimbra. En las etapas del celibato que ha mencionado, refería la fase del adulto joven y los problemas que pueden tener con la relación con las mujeres. Pero muchas veces se va constatando que en esta fase los jóvenes y curas jóvenes entienden que no deben tener relaciones con mujeres y lo asumen, pero a veces van desarrollando amistades que pueden tener connotaciones homosexuales. Entonces me gustaría que lo comentara también, cómo poder superar esta dificultad, porque se evita una, pero se puede caer en la otra. Pues ciertamente es una consecuencia que no tiene nada que ver con la lógica evangélica o con la lógica del celibato. Sí. La verdad es que el tema de
homosexualidad, en primer lugar hay que afirmar que el debate entre científicos sobre la naturaleza, las causas y las consecuencias de la homosexualidad sigue abierto, aunque la llamada ideología de género quiere hacernos creer que todo lo contrario. Pero sí está abierto el debate entre los científicos. Y que ya el año 2005 la Congregación para la Educación Católica, de la que hasta hace pocos años dependían los seminarios, estableció pues, en el año 2005 estos puntos. Primero, que la Iglesia no puede admitir al seminario, a la ordenación, a homosexuales practicantes que practican la homosexualidad. Tampoco a los que sostienen la cultura gay, es decir, en sus vestiduras, en sus manifestaciones públicas, en la frecuentación de lugares. Tampoco debe excluir también a los que tienen, dice, tendencias homosexuales profundamente arraigadas. No excluye, sin embargo, a aquellos que muestran tendencias homosexuales que sean solo la expresión de un problema transitorio, como por ejemplo una adolescencia no terminada. La Congregación no explica el sentido de la expresión profundamente arraigada, que es una expresión extraña al vocabulario utilizado por los especialistas. Pero Amadeo Cencini, precisamente en la revista de la Congregación, sostiene que esta expresión tiene el siguiente sentido. Él distingue entre la homosexualidad estructural y la homosexualidad no estructural. La homosexualidad estructural es la de aquellos que por haber vivido una infancia con graves carencias, padre insignificante o alejado, descariñado del hijo, o fuertemente autoritario, o madre muy estable, o madre depresiva, no han vivido una primera identificación con el progenitor del sexo biológico. En tales casos, la homosexualidad estaría tan arraigada en la persona que constituiría parte de la estructura de la persona. Amadeo Cencini sostiene que estas personas no deben ser admitidas al seminario. Y sin embargo, considera a otros que, habiendo tenido una infancia normal y buena, saludable, por el clima ambiental o por experiencias homosexuales habidas en la prepubertad o en la pubertad, se han hecho la conciencia de que no solamente tienen una cierta tendencia homosexual, sino que son homosexuales. A estas personas, dice, con el debido tratamiento y acompañamiento que él especifica en este larguísimo artículo, estas personas pueden superar y crear con respecto a sus tendencias homosexuales una libertad y una independencia análoga a la libertad e independencia de los heterosexuales. Logran con respecto a las mismas tendencias. Sí, a mí me parece lo más luminoso que he leído hasta el presente. Por consiguiente, me parece aberrante que un cura vea que nada con una mujer y sí con un hombre o un muchacho. Me parece aberrante. Muito obrigado, Sr. Uriarte. Peço a todos uma salva de palmas. Certamente muitas questões de várias ordens sobre este tema ficaram por referir, mas podem naturalmente ler o livro e certamente outra literatura que aqui foi sugerida. Estamos no momento final deste simpósio, melhor, o momento final será a Eucaristia da Ação de Graças, que se seguirá já ao meio-dia, mas permitam-me, antes da celebração, só em breves minutos dizer uma ou outra palavra de conclusão. Queria concluir, em primeiro lugar, agradecer a todos e a cada um de vós pela vossa presença. Esse propósito, lembro que estiveram
inscritos 480 clérigos, participantes, digamos assim, permanentes foram 430. Quero aqui agradecer a presença de todos, tantos padres, digamos assim, provenientes de todas as dioceses do país e também dos seus bispos que estiveram presentes e acompanharam os trabalhos em tão grande número. Quero, acima de tudo, neste agradecimento, incluir uma felicitação que tem a ver um pouco com aquilo que eu referia na saudação inicial. Quero felicitar-vos porque grande parte, ou na totalidade, dos objetivos propostos foram amplamente superados. Desde logo o número de participantes, que superou em muito, digamos assim, a perspectiva da Comissão Episcopal, mas felicitar-vos porque com a vossa colaboração foi possível fazer deste simpósio um grande espaço de encontro do clero de todo o país. Foi possível fazer destes momentos de reflexão, a partir das várias conferências e outros espaços de testemunho, foi possível fazer uma reflexão profunda sobre várias temáticas. E foi possível também fazer dos vários espaços de oração espaços profundos de comunhão na oração. Portanto, todos estes aspectos que foram propostos inicialmente foram, na minha avaliação pessoal, largamente superados. Quero também, neste agradecimento final, incluir uma palavra dirigida aos oradores, aos que ainda estão aqui e aos que já nos deixaram, pela sabedoria das suas comunicações, pela profundidade das suas comunicações amplamente reconhecida. A Comissão deixa aqui o compromisso de que, muito brevemente, as comunicações, as atas deste simpósio serão publicadas. Quero também pessoalmente dirigir um agradecimento muito especial ao secretário desta Comissão, Sr. Paulo Alfredo, que trabalhou com os, sobretudo, seminaristas do Seminário Maior de Porto. Quero aqui também deixar uma palavra de profundo agradecimento. E uma salva de palmas para eles também. E, naturalmente, sempre na sombra esteve o trabalho dos, digamos assim, dos funcionários, dos colaboradores deste santuário, que certamente também tornam possível, digamos assim, que tantas coisas funcionem. Uma última palavra, que é, digamos assim, não uma mensagem final, não faremos, digamos assim, um texto como uma mensagem final, mas, portanto, reunindo conclusões, porque de facto não foram estabelecidas, não foram elaboradas, gostaria, sim, que a grande conclusão, a grande mensagem final, tivesse a ver com o testemunho de cada um de vós como sacerdote e cada um de vós como membro de um presbitério diocesano ou ligado a outro instituto, congregação. Cada um de vós pode levar para a sua vida de pastor, de padre, para o seu testemunho de padre, e também pode levar para o presbitério, sobretudo para aqueles que não estiveram aqui presentes. Que seja, acima de tudo, um testemunho de reencontro com a alegria de ser padre, ou, digamos assim, um espírito novo no assumir aquilo que é o tema, ou foi o tema deste simpósio, ser ministro e testemunha da alegria do Evangelho. Pois bem, que acima de tudo este simpósio tenha ajudado cada um a reencontrar essa alegria ou reavivar essa alegria de ser padre e, de facto, a ser um pastor como o coração de Jesus deseja para a Igreja de todos e o nosso tempo também pede. Muito obrigado a todos, muitos parabéns para todos, uma salva de palmas.